Bueno, ¿se imaginan alguna vez estar como figura de un billete? Es una cosa muy importante, ¿no? Creo que sí, algo muy importante tenés que haber hecho para poder estar ahí. Y esta semana se anunció un relanzamiento de los billetes. Ustedes recordarán que los próceres habían quedado a un lado, se habían colocado algunas imágenes que tenían que ver de alguna u otra manera con el país, pero que tenían más que ver con animales, si se quiere, con la fauna de nuestro país. Pero ahora vamos a regresar a personas ilustres de la República Argentina, y entre ellas hay mujeres, algo que no había sucedido antes. Está con nosotros Homer Freixas, lo dije bien, lo dije muy bien. Es historiador africanista, docente y escritor, licenciado y profesor en historia, graduado en la Universidad de Buenos Aires, magíster en diversidad cultural y especialista en estudios afroamericanos por la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Todo eso, mira vos, bienvenido. Gracias por la invitación, ¿cómo estás? Bueno, mirá si no vas a poder hablar con todas estas credenciales para contarnos quiénes son las mujeres elegidas. Bueno, algunas nos suenan más, algunos por ahí les sonarán menos algunas otras. Billete de 100, que no, a ver, no lo quiere nadie el billete de 100 últimamente porque se te va muy rápido, pero lo cierto es que, bueno, se vuelve a emitir un billete de 100, el billete de 200, el de 500, el de 1000. Vamos a repasar un poquitito. En el de 100 queda Evita. Sabemos quién es Evita, pero hagamos un poco de historia. Bueno, Evita, amada o odiada, no deja de ser nunca indiferente. Creo que de las tres personalidades femeninas es mucho la más, lejos la más conocida, pero me parece tal vez más importante desde el punto de vista de la ignorancia general, que hace 10 años no la conocía casi nadie, rescatar la figura de María Remedios del Valle, sí, que es la que ilustra el billete de 500 junto a Manuel Belgrano. Ahí hay una polémica, porque la pregunta es ¿por qué tiene que ir acompañada de un hombre? ¿O por qué duplas? ¿Por qué no uno solo? Bueno, mira, yo lo veo del siguiente modo. A mí me parece que es importante una simbiosis entre ella y él. María Remedios del Valle luchó a las órdenes de Manuel Belgrano en el Ejército del Norte, y por su valentía, los logros en batalla, su destreza, su valentía sobre todo, y más en un contexto donde la mujer era bastante excluida de diversas actividades más emparentadas con lo varonil. Hay un gran desconocimiento de todo eso. Hay un gran desconocimiento también de la participación afro dentro de los ejércitos de independencia y posteriormente, pero Belgrano la condecoró, la hizo conocida. Y además, gracias a esa condecoración, que fue nombrarla capitana, o sea, darle un grado que era muy frecuente dentro de las filas entre afrodescendientes, y menos siendo negra, mujer y humilde, que sería un poco la caracterización de María Remedios del Valle. Eso la hace famosa entre la tropa. Le empiezan a decir, también la Madrid la llama Madre de la Patria, pero lo importante es que va teniendo una valentía, un protagonismo indudablemente, gracias en cierta forma a sus propios logros, pero también al reconocimiento desde arriba, que es la condecoración que le hace con el grado de capitana. El problema es que después eso queda olvidado. Te iba a decir, porque pasaron demasiados años hasta volver a escucharla. Realmente, no sé, por ahí se nos pasa en los libros de historia en la escuela. A lo mejor está escrito, pero pasa, no te queda. No, te digo, es una historia muy poco conocida, y lo interesante es que ella se desmoviliza del Ejército del Norte, vuelve a su Buenos Aires natal, incluso tampoco se sabe bien la fecha de nacimiento, como se discute, 67, 66. Cuando la gente es pobre se desconoce todo, y más a fines del siglo XVIII. Claro. Ni siquiera se sabe bien quién eran sus padres, se supone que eran esclavizados y que ella fue liberta, o sea, una vez ya combatiendo ya había tenido su estado de libertad, pero lo interesante es que ella vuelve empobrecida. Y el 26 pide al gobierno local de Buenos Aires una solicitud para un reconocimiento por sus logros militares, una pensión. Y el gobierno medio que se la escatima. Lo tuvo que pedir. Exactamente, le da vuelta al asunto, ¿no? Que sí, que no, que hay gente que hay dentro de los congresistas, hay gente que no quiere. Y al final del 28, recién 2 años después casi, ahí Juan José Viamonte hace todo el esfuerzo, después va a ser gobernador interino, para reconocerle la pensión, pero es una pensión miserable. ¿Con los hombres que luchaban también pasaba lo mismo o esas pensiones salían...? Era más fácil en el caso de los hombres que las mujeres. Como todo. Como todo. Pero las mujeres era más difícil, y encima en su condición de humilde, bien venida de abajo, claro, negra, afro. O sea, hija de... Pero ella se suma ¿con qué tarea específicamente? Ella se suma como auxiliar. Sí. Pero realmente, en un momento Belgrano, en la batalla de Tucumán, ella quiere colaborar y Belgrano le dice, no, quédate en el molde porque sos mujer. Más o menos en esos términos. Sí. Y ella igual incumple la orden. Y va, capitanea, envalentona, además, adhiere gente.
en la víspera de Tucumán, en la víspera de Salta después, y Capullo y Ayohuma, que son derrotas después. Sí. Pero lo interesante del caso de María de Remedios es que, pese a todos esos logros, al reconocimiento en su momento se le olvida. O sea, 15 años después, está mendigando en la Recoba, ahí en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, lo que es hoy. Sí. Y Viamonte la ve, y esta mujer yo la conozco, estuvo en el ejército. Y fue capitana, fue heroína. Bueno, déjame decirlo en criollo, porque además para ser mujer en esa época y lograr que los hombres después te sigan, porque tenés ahí un espíritu de líder, ¿no? Tan poca cosa no fue. Exactamente. Por ejemplo, Tomás Anchorena, que fue secretario personal de Belgrano en la campaña, del Ejército del Norte, la elogia. Y es más, hay todo un informe de él elogiando a esta mujer. Parece que leen el informe de Anchorena, entre otros, y ahí, bueno, vamos a darle la pensión. Como te decía antes, la pensión es miserable. Claro. Son 30 pesos mensuales, que es $1 por día, cuando, no sé, una libra de carne salía a $2. Claro, para tener una idea. 70 centavos una bebida. Entonces, después, ya en los 30, los 35, en la época de Rosas, hay Rosas, le reconoce una pensión mayor. No te digo que va a vivir muy dignamente, pero por lo menos un poco mejor. De todas formas, fallece en el 47 y fallece olvidada. Claro. Al estilo Juana Zurduy, con algunas diferencias, pero tiene muchas similitudes. ¿Hoy se sabe dónde está o no hay idea dónde quedó? No se sabe. La verdad que no. Mira. No. Juana Zurduy sí, tiene su panteón. Pasemos a Juana Zurduy. Aparte también tiene calle, nos suena también porque tiene calle. Sí, María Remedios de Valle también tiene una calle en Parque Avellaneda. Ah, mira. En Capital, en Parque Avellaneda. Mirá. Tiene algunos reconocimientos, por ejemplo, María Remedios hace 2 años vandalizaron una escuela que tenía la placa de ella en La Pampa. Digo, han cambiado algunos nombres de colegios. Mirá. Yo te digo, igual, cerrando, permitime lo de María Remedios, la ley 26852, que es el día de las afroargentinas y el Día de la Cultura Afro, instituye varias cuestiones que tienen que ver con la efeméride de rescatar del olvido a María Remedios del Valle. Pero lo importante de eso también, además de lo importante del billete y demás, es incluir la currícula afro, lo dice el articulado de la ley, dentro de los contenidos propios educativos. Eso estamos medio flojos de papeles. Bueno, fíjate que esta vez en el censo por primera vez se empezó a meter esa pregunta también, ¿no? Para entender un poco cómo es nuestro contexto. Nos queda poco tiempo, pero quiero avanzar un poquito más hasta terminar de completar los billetes. Sintéticamente, vayamos a Juana Zurduy. Juana Zurduy, mestiza, de padre acaudalado, Matías Zurduy, de origen hispano, y Eulalia Bermúdez, la madre, chola, como decían en la época, mestiza. Ajá. Por ella aprende idiomas originarios, quechua y aymara, y aprende el español obviamente también por la familia. Nace en 1780 en un Alto Perú convulsionadísimo, en medio de las rebeliones que anticiparían lo que va a ser la revuelta de Chuquisaca, en 1809, un año calendario antes de la Revolución de Mayo, y ahí ya con el esposo, con el cual se casa en 1805, con Manuel Asensio Padilla, participan en la gesta de esa revolución fallida que es duramente reprimida, muchas persecuciones, fusilamientos, etcétera, pero ya se inserta con el marido en el proceso revolucionario. ¿Y por qué ese maridaje, por llamarlo de alguna manera, en el billete con Güemes? Con Güemes porque después de la campaña, los españoles, digamos, aprietan el cuño en el Alto Perú. El Alto Perú, después de Huaki, el desastre de Huaki, 20 de junio de 1811, se pierde para siempre para la causa de Buenos Aires. Y ahí, después, unos años después, o sea, María Remedios del Valle, igual que ella pierde buena parte de la familia, pierden 4 hijos los Padilla. Y después se replega al sur, porque el Alto Perú queda básicamente en poder realista con alguna resistencia. Son las republiquetas, como se llaman. Sí. Pequeños jefes que resistieron, como Padilla y mujer y esposa. Pero yo no diría de la esposa, es más que la esposa. O sea, ella combatió por cuenta propia. Y se replega a Salta, donde se une a las filas de los gauchos de Güemes. Por eso aparece con Güemes. Y Güemes la elogia al punto que le dan una condecoración. Belgrano le regala el sable, por ejemplo. Mirá. Y que la eleva, digamos, se le da el rango de teniente coronel. Qué bueno que nos hayas explicado todo esto, ¿no? Porque estas dudas que surgían de por qué algunos están solos, por qué otros acompañados, evidentemente hay algo, ¿no?, que los une y es historia, ni más ni menos, y que en algún punto queda bastante olvidada. Gracias, Somer, por Gracias haber a vos, venido. Agustina. Hasta luego.